a grabar y vamos a empezar a compartir. Hay varias cositas que son interesantes hoy día que de alguna manera nos van a tener que afectar, pues nos van a afectar de una manera. A ver, esperen un poquito. Oh, déjenme ver porque estaba preparando el otro tema también que guarda relación con lo que vamos a estudiar más adelante. Y ya, ahí está. Hoy día vamos a ver la tercera parte de este estudio y quiero hacer algunas indicaciones. La tercera parte del estudio que estamos teniendo ahora, que es, que es digamos, conociendo lo que pasa en estos tiempos. Entonces vamos a compartir pantalla para ir viendo este estudio. Entonces, como bien dice el Ministerio Bethesda de Viña del Mar, el que está ofreciendo esto, y quiero hacer algunos alcances porque yo supe que de alguna manera el tema anterior, que era el tema complicado, un tema delicado, partimos el tema hablando sobre la profecía de Jesús. De hecho, estamos hablando o estamos analizando el capítulo 24 de Mateo, de las señales ante el fin y de la destrucción de Jerusalén. Y de alguna manera, este tema no es fácil, porque voy a leer un poco en Mateo, voy a leer ahí, porque en Mateo dice, estos versículos los traté la vez pasada, pero de alguna manera causaron un poquito impacto. De hecho, también mi hija me habló de eso. Dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces, dice: más hay de las que están encintas y las que crían en aquellos días. Orad pues por vuestra huida, no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá, dice, entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido antes, ni la habrá, ¿verdad? Y ahí está todo lo que es Mateo. Entonces, lo que está en Judea, bueno, ahí, el estudio anterior, en lo que se refiere a los versículos 16 al 22, trajo en algunos hermanos un poco de consternación, debido a la cruda realidad que enfrentó la ciudad de Jerusalén y que fue profetizado por Jesucristo 70 años antes con el fin de evitar tal horroroso sufrimiento. Pero los desobedientes no quisieron oír la verdad de Dios ni recibir su palabra. Lo que ocurrió en esa ciudad fue sorprendente. Ahora yo quiero hacerle notar, dentro de los primeros subversivos estaba Sabio Josefo, que al final terminó aliándose o siendo contratado por los romanos. Este era un hombre judío que más tarde se transformó en un historiador. Y él participó en las negociaciones que tenían los judíos con los romanos para llegar a un acuerdo, que no se llegó nunca, y ahí lo expreso más adelante. La situación terrible de hambruna, desolación, asesinatos, crueldad, etcétera, queda testimoniada por el historiador judío Flavio Josefo, que en ese tiempo estaba al servicio de los romanos y que sirvió de enlace entre los judíos y romanos para llegar a un acuerdo de rendición que nunca se concretó. La información que se entregó está tomada de la página de National Geographic, y ahí la tienen ustedes, y también se la voy a mandar en el apunte por si acaso alguno quiere indagar más, donde se muestran fotografías de objetos arqueológicos que documentaron la tragedia de Jerusalén y su templo. Entonces, estas cosas, estos acontecimientos tan terribles de hambruna, que llegó hasta el punto de comer seres humanos, y la forma en que estaba la ciudad con gente enloquecida, asesinato, es una situación tremendamente cruel que a nuestros oídos suena terrible, pero es una realidad que ocurrió.
¿Y cuál es la motivación o la razón principal por qué explicar la real dimensión de esta tragedia? Se debe a que Dios nos hace muchas advertencias con respecto a los días previos al final de los tiempos. Y tal como ocurrió en la destrucción de Jerusalén, dejó indicaciones a seguir, que no todos obedecieron. La obediencia será el punto determinante de la perseverancia. De hecho, hay muchas cosas que Dios nos está advirtiendo de las cosas que han de venir. Pero nosotros no tenemos que seguir el camino de Jerusalén y de las personas y de algunos hermanos que quedaron atrapados en esa ciudad por no obedecer, porque la orden de Jesús dice, huyan, salgan de ahí, no se queden en ese lugar. Entonces es duro y cruel lo que vimos, pero fue una realidad muy terrible por la desobediencia del hombre, por alejarse de Dios. Ese pueblo estaba envanecido, ajeno a Dios, no consideran a Dios ninguna cosa, ocurrían todo tipo de situaciones adversas, pero nosotros no somos mejores que ellos, nosotros no somos mejores que ellos. De hecho, ninguno de nosotros puede decir que es mejor que ninguna otra persona. Somos tan necesitados como estas personas. Entonces, lo importante de esto es que la obediencia nos va a evitar un montón de problemas, un montón de pena, un montón de situaciones difíciles. Yo con esto no quiero decir con esto que, que, nosotros, que nosotros nos vamos a librar de las cosas, que no, hermano, en la vida, una de las cosas que usted tiene que tener claro, en la vida vamos a pasar dificultades, vamos a tener problemas, ninguna persona está exenta a los problemas. Jesús fue claro, preciso, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos ofreció a nosotros una vida color de rosa, pero sí nos aseguró que nunca nos iba a dejar solo. Entonces, más allá, ahora, lo que ocurrió en esa ciudad no es parte de la vida, es parte de una profecía, y que los desobedientes, los que no escucharon las indicaciones de Jesús, vivieron una tragedia enorme, porque Jesús le dijo, salgan de ahí, apenas vean la ciudad romana, los romanos sitiando la ciudad, huyan a los montes, salgan de ahí. Pero la gente no quiso hacer caso, y por eso yo dije algo súper importante, hermano, lo que hay en su corazón gobierna su vida y sus acciones. Lo que hay en su corazón, no lo digo yo, lo dice Jesús. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Lo más probable es que mucha gente quedó atrapada por ambición, por codicia, porque cuando vieron las tropas romanas rodeando la ciudad, se volvieron tal vez para buscar algo de valor, alguna pertenencia o algo. Y es lo que ocurre muchas veces cuando hay personas que mueren quemadas en los incendios. En su desesperación por rescatar cosas terminan muertos. Y es lo que advirtió Jesús. Muchas de las personas actuaron con un corazón comprometido con ciertas cosas. Entonces, eso es, lo que, es de lo que nosotros tenemos que entender muy claramente, entender, pero bien claramente, que de alguna manera, donde está nuestro tesoro, va a estar nuestro corazón. Y por eso digo que muchas de las personas que murieron en esa ciudad, que vivieron toda esa tragedia terrible, que se podía haber evitado, ninguna persona puede haber vivido eso. Los romanos hubiesen tomado la ciudad, pero Jesús le dijo, salgan. Y estas personas, en su afán de obtener riqueza o conservar cosas, no lo hicieron. Entonces, ahora, ¿qué queda para nosotros? ¿Dónde está la cosa que nos va a afectar a nosotros? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros ahora, los que estamos aquí presentes? ¿Qué es? Que cada uno de nosotros tiene que tener conciencia de que cuando estemos leyendo las señales ante el fin o cosas así, nosotros vamos a recordar que Jesús hizo advertencias claras con respecto a esto. Advertencias clarísimas que si nosotros no escuchamos, vamos a crear una suerte semejante. Y esto nos sirve como experiencia, nos sirve como experiencia para entender que debemos nosotros ser obedientes. Ahora, tomemos el estudio de lo que queda del estudio de ahora. En Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, está hablando en algo bien interesante. Jesús termina diciendo que el Señor iba a mandar, en el capítulo 28, perdón, en el versículo 28 anteriormente decía que Dios iba a mandar a sus ángeles, o sea, donde dice, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Se acuerda? Como una señal. O sea, si tú ves águilas volando en el cielo, lo más probable es que haya un cuerpo muerto. Eso significa que Jesús está diciendo, así como tan ciertamente tú interpretas que águilas volando, o sea, águilas, aves de rapiña, buitres, que era lo que nosotros decíamos, volando alrededor, en círculo alrededor del cielo o en un determinado lugar, tú concluyes, tienes la certeza que hay un cuerpo muerto, porque estas aves son aves de rapiña. Bueno, dice, de la misma manera, cuando veas ciertas señales, tú vas a poder entender que el fin se aproxima. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y después dice, inmediatamente después de aquellos acontecimientos, de aquellas señales vendrá lo siguiente. El sol, dice, se oscurecerá y la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias los serán como día. Bueno, el versículo 29 habla de lo que ocurrirá después de los tiempos de la tribulación de aquellos días. La palabra de aquellos días no determina un tiempo específico, sino que la continuidad de los dos eventos constituyen una señal, es decir, habrá y han habido muchos tiempos de tribulación para la iglesia del Señor a lo largo de la historia. Pero cuando estos ocurran e inmediatamente ocurran fenómenos en los cielos, entonces estamos frente al cumplimiento de la palabra de Jesucristo, señal de lo que viene. Eso es súper importante. Tribulación ha habido todo en la historia de la iglesia. Siempre ha habido tribulación, de distintas maneras, de distintas formas, persecuciones, hasta el día de hoy. Nuestros hermanos padecen persecución en países como Corea del Norte, como China y como otros países, como países musulmanes, donde son muertos, quemados, ahorcados y todo eso. O sea, tribulación aún existe en el mundo y la habrá mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea de poder saber que estamos realmente a las puertas? Si usted se pone a pensar, inmediatamente dice, el sol se oscurecerá. ¿Cuántas veces no han habido eclipse en la Tierra? Estos fenómenos, por ejemplo, hablan de un oscurecimiento del sol. Así como usted ve ese cuadrito arriba a la derecha, a la izquierda, no que el sol no que el sol se termine, no del fin del sol, porque si el sol desaparece, la vida de la Tierra terminaría y el resto de la profecía no se podría cumplir. Nos dice oscurecimiento del sol, o sea, una cosa así parecía un eclipse, pero de una magnitud grandísima. Lo que parece se trata de un gran eclipse, ¿verdad? Esto sería acompañado de una incapacidad de la luna de reflejar el sol, porque no resplandecerá. Y es como lo que ocurre ahí. Acuérdense que usted que la luna es un satélite que no tiene luz natural. Por lo tanto, cuando nosotros miramos al cielo y la vemos tan bonita, así con un color blanco brillante, no es el color que tiene la luna, es que está reflejando la luz solar. De alguna manera, algo va a pasar, ya sea tal vez por el mismo eclipse que va a haber o por otra circunstancia, la luna va a dejar de reflejar la luz del sol y se va a oscurecer. Al mismo tiempo, al parecer, una lluvia de meteoritos, que son los que al entrar en la atmósfera se convierten en estrellas fugaces, ya que una estrella real acabaría con el planeta. O sea, cuando dice caerán las estrellas, lo más probable es que esté hablando de meteoritos como lo que están en esa foto de abajo a la izquierda, porque si una estrella real que es gigantesca, más grande que nuestro planeta, que muchas veces son más grandes que nuestro planeta, realmente cayera sobre el planeta, nosotros desapareceríamos. Entonces, lo más probable es que sean estrellas fugaces. Ya entrarían en gran cantidad y de una manera muy visible a la atmósfera terrestre. Ustedes saben que las estrellas fugaces o los meteoritas, cuando caen, entran a la atmósfera, se sobrecalientan y se encandecen, y por eso se ven como si fueran luces o estrellas cayendo. Eso se le llama estrellas fugaces. ¿Y por qué se le llama estrellas fugaces? Porque a medida van entrando a la atmósfera, se van, digamos,
se van terminando, se van deshaciendo. Y dice, las potencias de los cielos serán como día. Explica que las acciones de los astros serán alteradas. Yo quiero hacer una explicación para que veamos la grandeza de Dios. La magnificencia de Dios. Esto de lo que estamos estudiando, usted tiene que saber que los planetas están puestos de tal manera en el sistema solar nuestro y en el universo, que si uno se sale de órbita puede causar una colisión entre todos los planetas. Están puestos de tal manera que todo funciona bien. Si alguna hubiera alteraciones, vendría un colapso de una enormidad. Por eso, cuando el Señor habla de su existencia y dice que seamos conscientes de su existencia, está diciendo que esta armonía, que si observamos la naturaleza nos vamos a quedar sorprendidas de que no es posible, es casi innatural, que la vida se haya generado en forma espontánea y que la distribución del universo sea casualidad. Eso es difícil creer. Hay algunos científicos que sustentan esa teoría, como también hay muchos científicos creacionistas que creen que un ser superior creó esto. Todo esto está en armonía. Cuando esa armonía se empieza a cambiar, entonces estaremos en un colapso. Escuche esto, es importante. Constantemente usted está escuchando personas catastróficas que le hablan, y sobre todo de parte de algunos creyentes, que ya nosotros, que esto ya se encamina. Como dije, han habido muchos eclipses a lo largo de la historia, muchos. Han habido en muchos lugares lluvia de estrellas fugaces, en muchos lugares, en distintos tiempos. También, más de alguna vez, ha habido un eclipse y la luna prácticamente se ha perdido. Y también han habido fenómenos astronómicos. Ahora, ¿qué constituye la señal? ¿Qué constituye la señal? Como dije, en muchas épocas de la historia ha habido tribulación. Entonces, la señal sí está constituida por esto, que dice Jesús. Va a haber un tiempo de tribulación e inmediatamente después, inmediatamente, no secuencialmente, sino inmediatamente después, van a ocurrir simultáneamente todos estos fenómenos. El sol se oscurecerá, la luna va a dar resplandor, va a haber lluvia de estrellas fugaces cayendo o estrellas cayendo, y va a haber conmoción en las potencias. Si esas dos cosas no se dan en esa inmediatez, la señal no se cumple. Entonces hay mucha gente que de repente dice, uy, la luna de sangre, la luna acá, esto es cumplimiento de la profecía. No, hermano, la profecía tiene que cumplirse tal como está escrita, no aisladamente. Ahí dice Jesucristo usa la palabra inmediatamente. Esa palabra en el idioma español tiene una importancia. Por eso, hermano, estas cosas que estamos oyendo, no deben ser motivo nunca, pero absolutamente nunca, deben ser motivo de preocupación para la persona que la está oyendo. Debe ser motivo de esperanza. Un verdadero creyente no debiera estar asustado ni complicado. O sea, ¿y para qué están escritas estas cosas? Hermano, usted tiene confianza en Dios, usted cree en Dios, ¿verdad? Usted ama a Dios. Por lo tanto, si su confianza está en Dios, ¿usted cree que Dios va a estar escribiendo cosas en la Biblia por escribirla? Hay un amigo que tenía un dicho que me encantaba y me decía, Dios no da puntada sin hilo. O sea, Dios no hace cosas por hacer. Siempre Dios tiene un propósito, siempre Dios tiene, porque dice que Él tiene pensamiento de bien para nosotros. Siempre desea nuestro bien. Todas las cosas que están en la Biblia, por más terribles que sean, muestran una cosa que es la identidad humana. Si una de las cosas que amo yo de la Escritura, y que eso hace que muchas personas encuentren que su libro es defectuoso. La Biblia nunca esconde la naturaleza humana. Entonces usted ve personajes de la Biblia y usted puede decir, ¿y cómo puede estar escrito en la Biblia esto? David asesinó a una persona. Es que Dios muestra la realidad de cómo es el hombre. No presenta un libro de perfecciones. La Biblia es un libro de realidades. Y en medio de esa realidad
de la bajeza del hombre, en medio de esa, como dice la Biblia, tan perfectamente, el Señor dice en la Biblia, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice, ¿quién lo conocerá? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Dice, más que ninguna otra cosa. ¿Quién lo ha de conocer? Yo, dice el Señor. O sea, Dios dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Creemos ser buenos, pero en el fondo del corazón dice, no hay uno solo bueno, no hay uno. Porque Dios conoce nuestros corazones. Una cosa es la que aparentamos con la cara, una cosa es lo que decimos con la boca y otra cosa es lo que está en nuestro corazón. Entonces, en medio de eso, aparece la misericordia de Dios, que siendo personas tan terribles, Dios nos ama y nos promete una vida junto a Él, aún siendo como somos. Entonces, por eso a mí me encantan las escrituras, porque las escrituras muestran los hechos como son. La Biblia no es un libro bonito ni arregladito para esconder los defectos de las personas. Muestra cómo era Saúl, muestra cómo era Abraham, muestra cómo era Noé. Oye, Noé, un tremendo héroe, grande, un hombre de Dios, amor al Señor, una vez que el arca sale, termina borracho, emborrachándose de una manera tal que se desnuda delante de todas las personas y uno de sus hijos hace burla de él cuando está desnudo. Pero ¿a quién se le ocurra darse esa borrachera? Bueno, Noé era una persona como cualquier otro, entonces Dios no esconde eso y tapa ese hecho de Noé, sino que presenta las personas como son. Y en ese como son dice, ¿cómo Dios puede haber usado a estas personas con tantos defectos? Eso es lo lindo, por hermano. Eso es lo extraordinario. Que Dios, en medio de nuestros defectos, nuestras incapacidades, igual nos ama y nos llama al arrepentimiento y nos usa con todos los defectos que tenemos, igual nos usa. Solamente dice Dios, quiero que tú te dispongas a mí y yo voy a hacer cosas grandes contigo. Entonces, eso es lo considero extraordinario. Entonces, por eso, si usted toma la Biblia, usted no va a encontrar un libro con puras cosas bonitas. Va a encontrar realidades. Va a encontrar cómo eran las personas y cómo son. Y en medio de esa realidad vino Jesucristo a darnos una salvación. Usted debe entender eso. Por eso cuando algunas personas toman la Biblia y dicen, ¿cómo puede estar este relato tan horroroso? ¿Y cómo es que Dios no intervino? ¿Y cómo es que Dios no hace nada? El hombre, el día que tomó la fruta, el día que cogió del árbol, decidió, eso es un acto que hizo el hombre, decidió vivir independiente a Dios. Y Dios respetó eso. El ser humano, escuche esto, el ser humano es un ser que es pensante y tiene libre albedrío y puede decidir qué hacer. Eso fue el gran riesgo que corrió Dios con nosotros, que nos dio un pensamiento independiente y por eso no existe, escuche esto, no existe ofrenda más grande que usted le puede dar a Dios que no sea su voluntad. Cuando usted rinde su voluntad a Dios, eso es la ofrenda más grande. Entonces, vuelvo a insistir, la Biblia no es un libro bonito, un libro que está hecho para que las personas, para que nosotros veamos puras cosas bonitas. Es un libro de realidades donde muestra que en medio de eso Dios nos usa y Dios nos ama. Sigamos con el estudio. Es totalmente cierto que todos estos acontecimientos ya se han sucedido en forma individual y nunca en conjunto, en distintos momentos de la historia humana, y no tenemos forma de concluir que se darán como una secuencia separada en el tiempo, uno tras otro, porque el Señor usa la palabra inmediatamente. Por lo tanto, no podemos decir que esto ha ocurrido o está ocurriendo, pero será una señal potente cuando ocurra. La señal de que los principios de dolores anteriormente expuestas sí está ocurriendo. Eso quiero aclarar. ¿Se acuerdan que en un momento nosotros hablamos de que la Biblia hablaba de principios de dolores cuando hablaba de la hambruna, que habrá hambre en la tierra, que habrán guerra, rumores de guerra y que la maldad se iba a multiplicar? Bueno, eso sí está ocurriendo. Ese inicio que dice que estamos en inicio, esas señales sí. Ese inicio de dolores ya se está cumpliendo en la tierra. El hambre está en muchos países. ¿Se acuerdan que yo les hablé que el año 2017 la Organización de las Naciones Unidas reportaba más de 800 millones de personas en hambruna, en desnutrición total en la tierra, de un total de 6.000
millones a 7.000. Entonces, ¿te acuerdas de los rumores de guerra? Yo hice un análisis que desde que el siglo pasado hubo guerra tras guerra y rumores de guerra, y tuvimos lo que se llamó la Guerra Fría, que era la amenaza permanente de una guerra entre las coaliciones de Estados Unidos contra las coaliciones de la Rusia comunista. Siempre estábamos un poco angustiados de que un loco no fuera a apretar un botón y tirar una bomba atómica y empezara digamos, el hecatombe nuclear. Bueno, eso era la Guerra Fría. Entonces habían rumores de guerra, eso se estaba dando y se sigue dando. También había mucha maldad aumentada, y todas esas señales de principio de dolores ya se han cumplido. O sea, sí, estamos en principio de dolores. Pero esta señal de haber tenido un tiempo de tribulación e inmediatamente después todas estas potencias, cielo como ella, no se ha dado. Cuando se dé, vamos a ver lo que dice Jesús. En Mateo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Aquí me quiero detener algo para que podamos entender algunas cosas. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Y aquí voy a compartir con todo. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? ¿Qué es lo que es Jesucristo? Jesucristo en algún momento dado se le llama Hijo de Dios. ¿Y por qué aquí se le llama Hijo de Hombre? Por una razón simple. Cuando Jesucristo nació en esta tierra, nació de un vientre de una mujer, María. María en ese instante era virgen y nació de él un nacimiento sobrenatural, indiscutiblemente sobrenatural. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la base, muchos de los que niegan el poder de Cristo decían que Jesucristo era un fantasma, una especie de aparición que andaba en la tierra. Al hacerlo así, hacerlo verlo así, entonces Jesucristo no vivió ninguna situación de tentación, de ninguna cosa. Es súper importante, por favor, escuche esto, es súper importante que la Biblia dice que Jesucristo se despojó de su naturaleza divina y se encarnó, se hizo hombre. Y eso es súper importante porque dicen que el anticristo, el diablo, siempre va a negar de que Jesucristo fue hombre, que no era hombre. Entonces, acuérdense que Jesús, cuando se le aparece a Tomás, que él que le dice, le muestra las manos y dice, tócame, toca, soy yo. O sea, físicamente él comía, él dormía, hacía todo de un hombre. Cuando fue tentado, sufrió. Por eso él sufrió las mismas cosas que sufre toda persona. Negar eso significa que ya que Jesús no murió en la cruz, que no ocurrió nada de eso. Entonces, la Biblia algunas veces, cuando la Biblia pone hincapié en llamar a Jesús Hijo del Hombre, lo está poniendo como Salvador, no como Dios, como Salvador. Algunas veces también, entonces algunas veces también a Jesús se le llama Hijo de Dios, pero muchas veces se hace mucho hincapié en decir Jesucristo Hijo de Hombre, Hijo del Hombre, que significa Jesucristo tenía una naturaleza humana durante todo el tiempo que estuvo en la tierra. Y cuando murió en la cruz, sintió los clavos y sufrió, sintió dolor, todo lo que siente una persona. Cuando el diablo lo llevó al desierto, cuando lo tomó en el desierto y lo llevó para tentarlo, él tenía tentaciones como cualquier persona, pero él está bajo el poder de Dios, bajo el poder del Espíritu. Vivió una vida apartada, consagrada, para ser obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Entonces, por eso algunas veces la Biblia le pone énfasis a hijo de hombre y algunas veces lo llama hijo de Dios, depende cómo quiera exponer la naturaleza de Jesús. Cuando le hace énfasis a hijo de hombre es porque Dios quiere hacer entender claramente que Jesucristo sí estuvo en la tierra, sí nació, es el cumplimiento de las profecías. Él estuvo aquí y murió en la cruz. La principal base de la negación de la obra de Cristo es negar que Él estuvo en la tierra. Y hay gente que se dedica a tratar de decir que Jesús nunca pisó la tierra, que era una imagen, que era como un holograma. No sé si ustedes conocen los hologramas, que son imágenes ahora que están haciendo en 3 dimensiones, que son como que estuviera, eso era como un holograma. No, hermano. Jesús sí estuvo en carne, sí nació
sí creció como cualquier niño, se desarrolló, mostró ciertas habilidades especiales. A los 12 años estaba discutiendo con los fariseos en el templo. O sea, eso es importante. Por eso la Biblia alguna vez se pone tanto énfasis en llamar a Jesús hijo de hombre, para que no se niegue la naturaleza divina, humana de Jesús. Sigamos, entonces dice, aparece la señal del Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre, Jesucristo, que aparece en los cielos, dice relación de lo anteriormente expuesto por Jesucristo como un relámpago de oriente a occidente y que vendrá el Señor en las nubes. Eso ya lo había dicho él. El lamento dice, es interesante porque si usted ve anteriormente, dice, entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo, eso está en el Mateo 24:30. Y dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ¿por qué es importante? Porque dice que lamentarán todas las naciones. Lamentarán. Hermano, esto es súper importante. ¿Por qué lamentarán? ¿Por qué van a estar lamentando? Porque en este mundo Dios ha estado dando a conocer su nombre, su gloria, y hasta el día de hoy muchos no los quieren oír. Entonces dice que el lamento de las naciones está íntimamente ligado a que se darán cuenta que todo lo que se dijo del Señor era real y lo ignoraron, aun cuando Dios le entregó la Biblia y toda una creación que habla por sí misma. Y aún así no quisieron conocerle ni le buscaron, como dice el Señor, se envanecieron en sus razonamientos. Hermano, yo quiero hacer un alto aquí, un pequeño alto porque quiero compartir con usted algunas cosas. ¿Qué es lo que quiero compartir con usted? Algo bien sencillo, bien simple. Usted puede no querer creer. Usted tiene todo el derecho a dudar de lo que dice la Escritura, a dudar de lo que dice la gente que predica. Es todo su derecho y algunas veces eso es bueno. Pero que usted nunca haya querido leer la Escritura para saber por último lo que dice el libro, que usted nunca haya querido enterarse de buscar de Dios y saber, por último, supongamos que usted dice, bueno, yo después de todo lo que he leído, llego a la conclusión que no existe Dios. Pero hay personas que se han negado a tener una relación con Dios de antes, a priori. Entonces, el pecado del hombre es decir, bueno, es que yo no tenía idea de que tú eras real, que Dios existía. No, no, no. Existe un montón de evidencia de que el Señor es real. Un montón de evidencia que no se pueden negar. Entonces, cuando yo tengo toda el deseo de querer conocer, si yo realmente estoy anhelando, busco, quiero, y al final puedo llegar a una determinación de que si es real lo que yo estoy viendo o no. Pero el pecado de las personas no es su ignorancia, no tiene nada que ver no tiene nada que ver con ser incapaces de poder entender. No, eso no es un problema para Dios. Dios no tiene Dios no tiene un problema que usted no crea que Él existe. Dios no tiene problema con eso. Sino que teniendo toda la herramienta para averiguar si la existencia de Dios es real, nunca se preocupó. Nunca se preocupó. Entonces el problema, incluso si usted está enojado con Dios, también Dios perdona todo. Si usted está enojado con Dios, Dios no tiene problemas con eso. Dios no tiene problemas con ninguna de esas cosas. Dios no tiene problemas incluso con su incredulidad si usted no cree. Pero Dios tiene problemas en que usted teniendo todos los recursos para inquirir, para buscarlo, dice la Biblia, ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice, los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder para los que tienen un corazón perfecto para con Él. Dice Dios, ¿qué significa eso? Dice, los ojos de Dios miran la tierra diciendo, ¿habrá alguien que se interese en mí? ¿Habrá alguien que quiera conocer de mí para ayudarme a conocer a Él? Por eso hay personas que dicen, es que, ¿cómo es que yo no veo a Dios? Es que tú nunca lo vas a ver si tú no lo quieres, ni lo buscas, ni lo deseas. Cada persona que se acerca a Dios debe acercarse a Dios con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Yo no estoy diciendo que usted tiene que aceptar todo, lo que estoy diciendo con un corazón. Entonces Dios se va a dar a conocer, entonces Dios se va a revelar, pero de otra manera Dios no lo va a hacer. Entonces nuestro pecado es que
el momento de pecado siempre va a ser que, teniendo la posibilidad de conocer a Dios, no buscamos ni procuramos de Él. Sigamos con él. Dice en Mateo 24, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. El regreso de Jesucristo, como él mismo lo anunció en este capítulo de la Biblia, debe ser un motivo de esperanza y gozo para todos los que han puesto su confianza en él. Y debe ser un motivo de real preocupación para todos aquellos que han rechazado permanentemente, eh, dice, espera un poquito, que están ingresando a la red. Dice que han rechazado permanentemente su misericordia y su amor, y negándose a aceptar a Dios, que Dios los creó. Entonces, para esas personas debe ser un motivo de preocupación. Aquellos que han rechazado permanentemente su misericordia y su amor, y negándose a aceptar que Dios los creó. Los ángeles, seres al servicio de Dios, juntarán a sus escogidos. El término escogido se refiere a todo aquel que ha declarado que Jesucristo es su Señor y ha creído en su corazón que Dios le levantó los muertos. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Y eso tiene que ver con escogidos. Dios no hace una selección de personas porque le caen bien o porque no le caen bien o porque no hace. Dios nunca escoge, sino que la palabra escogido tiene relación a aquel que se le planteó el regalo y lo tomó. Entonces, en este mundo actual hay un permanente rechazo a la misericordia de Dios y una burla, hermano, no solamente eso. Hay gente que se burla y hay gente que no quiere aceptar, prefiere escuchar cualquier cosa, pero no quiere aceptar en su corazón o en su vida, en su mente, que Dios lo creó. Hay muchas teorías ustedes saben que se han levantado muchísimos científicos, tanto del lado creacionista como del lado evolucionista, y hay personas que dicen que la vida se generó de forma espontánea, que de partículas muertas que no tenían vida, por algún extraño fenómeno que nadie se puede explicar, nació la vida. Para nosotros eso no tiene sentido lógico ni en la mente. Nosotros sabemos que Dios es el que le dio vida a todas las cosas que existen. Bueno, dice el Señor que cuando Él regrese, aparecerá la señal de Él en los cielos y empezará a juntar a todos sus escogidos. Los escogidos son los que un día le creyeron y aceptaron a Él como su Señor y Salvador. Por eso, los que un día hemos creído en Jesucristo, ponemos tanto énfasis en decirle a la gente: abra su corazón y dígale a Jesús que usted acepta el regalo de su muerte y crea que Él resucitó. Porque eso, dice la Biblia, hace que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Mire, la salvación es algo tan simple y es tan gratuita, solamente requiere fe y un acto de amor a Dios. No tiene ni un sacrificio. Usted, para estar en comunión con Dios y reconciliarse con Dios, usted no tiene que hacer ni un sacrificio, ni corporal, ni económico, ni físico, de ningún tipo. Solamente tiene que creer. Y eso transforma la vida de las personas. Pero muchas personas prefieren creer, porque de creer, ustedes saben que la teoría de la evolución, tanto como la creación misma, la teoría de la creación, se aceptan por fe. La teoría de la evolución no está comprobada científicamente, solamente es una teoría, por eso es una teoría, porque no está comprobada aún científicamente. Hay muchas cosas que no se pueden demostrar de esa teoría. Entonces, por lo tanto, la teoría de la evolución se acepta por fe. Y mire qué increíble, el hombre está más dispuesto a aceptar una teoría que creó un hombre que aceptar lo que dice Dios. Sigamos un poquito más adelante, dice en Mateo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también
vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Qué interesante esto, hermano mío. Dice una vez más, el Señor le enseña que debemos aprender de la naturaleza, que anuncia las estaciones anuales y de cosecha. Mire esa higuera que está en la foto tan hermosa, con una hojita tiernísima y con fruto hermoso. Dice, bueno, esa hojita tierna y ese fruto, dice, anuncia las estaciones anuales y de cosecha. Y que de igual modo que la naturaleza, como esa higuera, anuncia de igual modo, se están cumpliendo tanto las señales que preceden a la destrucción de Jerusalén como la de su regreso. Sabremos que estamos a las puertas de que empiece el desenlace de la profecía. Así como ocurrió en Jerusalén, cuando el ejército romano rodeó la ciudad, y Jesús dijo, cuando vean eso, está a las puertas. También dice el Señor, cuando vean la potencia de los cielos, cuando vean todas estas cosas, esta tribulación seguida de todos estos fenómenos, el Señor dice, estamos a las puertas. Y entonces de eso, cuando ocurra eso, usted sabrá que la venida del Señor es inminente. Pero el Señor nos enseña, dice, así como ustedes saben que cuando empieza los arbolitos a cambiar su rama, empieza los arbolitos a aparecer hojitas nuevas y flores, nosotros tenemos la certeza que estamos entrando a la primavera y que pronto vendrá el verano, que es la secuencia lógica. Cuando usted ve arbolitos con hojitas, con florcita, usted no piensa que estamos cerca del invierno. Usted tiene la certeza que es una señal. Pero cuando usted ve que las hojas empiezan a caer de los árboles, usted tiene la certeza que estamos entrando a la época de otoño y que pronto vendrá el invierno. O sea, usted puede leer a través de la naturaleza las estaciones y los tiempos que se vienen. De igual manera Jesús dice que seamos capaces de leer. Cuando veamos estas cosas, tengamos la certeza de que lo que viene es inminente. En Mateo 24 dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es sorprendente, muy sorprendente, porque este texto dice, bueno, pero esa generación ya pasó. ¿A qué se está refiriendo Jesús entonces? Yo les dije a ustedes, se lo dije, toda profecía conlleva implícita la necesidad de discernimiento y de revelación, ambas dadas por el Espíritu Santo de Dios. Las palabras de Jesucristo en el versículo 34 son imposibles de entender sin discernimiento, ya que la generación que escuchó la profecía murió hace más de 2000 años. Y Jesucristo dice que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Pero Jesucristo no está hablando, en ese instante no está hablando. Recuérdense que yo les dije que Jesucristo respondió 3 preguntas. Respondió, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin? Entonces Jesús empieza a responder las 3 preguntas entremezcladas, porque eso va a permitir que los que entiendan o los que están buscando a Dios van a discernir, pero aquellos otros se van a confundir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jesús está hablando de la necesidad de comprender que dice que no iba a pasar esa generación antes que todo esto aconteciera. Qué sorprendente eso, qué impactante, porque han pasado 2000 años y han muerto más de 20 generaciones y la venida del Señor no aparece. Pero Jesús no se está refiriendo a la venida del Señor, sino que cuando Jesús está hablando, a los 70 años después se cumple la destrucción de Jerusalén. Entonces Jesús está hablando de que dice, antes que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con la pregunta inicial que se le hizo a Jesús? Dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? Estas cosas. Entonces Jesús está hablando de estas cosas. ¿Y qué cosas eran? La destrucción de Jerusalén, que Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra, que no va a ser destruida. La destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, fue impresionante. Entonces Jesús dice que no iba a pasar esa generación. O sea, dentro de esos 70 años, esa generación
iba a ser, iba a ser testigo de la destrucción de Jerusalén y del templo. A eso Jesús se está refiriendo. No se está refiriendo a otra cosa, porque como le dije anteriormente, Él está respondiendo las preguntas de TMK. Entonces, ese pasaje, que ha sido un motivo de mucha confusión, porque bueno, y si el Señor dijo que no iba a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca, no está hablando de las señales del fin, sino que está hablando de la destrucción de Jerusalén, está contestando la primera pregunta que los discípulos le hicieron. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Wow, qué palabra de Jesús. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? El versículo 35. Nuestro Señor expresa el grado de certidumbre y de veracidad que tienen sus palabras, que dejarán huella más allá del cielo, del fin de los tiempos. Esto nos da la idea de que cuando estemos en la morada eterna, o sea, estemos en lo que la gente llama el cielo, o lo que la Biblia alguna vez se refiere al cielo, que va a ser el lugar donde, cuando resucitemos, hayamos enfrentado el juicio de Dios y nosotros estemos en la presencia del Señor, vamos a tener memoria de las cosas que nos enseñó Jesús. Dice, tendremos memoria en memoria las palabras de Jesucristo durante el tiempo que ministró en la tierra, como un testimonio y muestra de la veracidad del Señor, al ser testigo de que toda su enseñanza afectó nuestra eternidad. O sea, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo es eso? O sea, sus palabras van a permanecer en el tiempo, mi hermano querido. Todo lo que él dijo va a ser un testimonio de que Dios es veraz, que es verdadero, que Dios no miente y que todo lo que hace lo cumple. Y nosotros, cuando ya no haya esta tierra, haya una nueva tierra, un nuevo cielo, cuando todas las cosas hayan tomado el rumbo que Dios quiere, y cuando todas las cosas estén sujetas a Él nuevamente, en ese tiempo nosotros vamos a recordar las palabras de Jesús, porque sus palabras no pasarán, sino que serán para nosotros una huella eterna de que Dios es fiel y que todo lo que Él dice se cumple. Wow, eso es súper emocionante, muy lindo. Entonces, veamos un poquito más. Dice, siguiendo eso, vamos al versículo 36. Es importante esto, hermano, que nosotros tengamos, porque nuestra fe se afirma en el Señor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora en que van a ocurrir las cosas, los acontecimientos, ya sea la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que nadie sabía en qué momento iba a ocurrir. No, pero resulta que las tropas están rodeando, pero nunca tuvieron más de 2 años ahí dando vueltas y podían haber permanecido 5 años. Igual que la venida del Señor, nadie dice, o refiriéndose al regreso de Jesús, nadie sabe. El versículo 36, Jesucristo es enfático en decir que el día y la hora de su retorno nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios. Esto es muy importante, porque de tanto en tanto aparecen personas u organizaciones o iglesias que confunden a las personas, sobre todo a los creyentes, anunciando el día y algunas veces también la hora del retorno del Señor. Enfáticamente el Señor enseña que absolutamente nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Por ejemplo, esa foto que está ahí representa que en un momento dado una iglesia, una congregación, un grupo de creyentes empezó a decir que en el año 44 creo que era, y en tal fecha iba a retornar Jesús, se fueron a las montañas, y ignoraron totalmente esta palabra. Ellos estaban certeros que iba a regresar Jesús y lo estuvieron esperando, pero tuvieron un chasco enorme. Porque independiente que usted sea creyente y que usted conozca las escrituras, esto es tan simple. Nadie sabe la hora y el día en que Jesucristo retornará a la tierra. Solamente Él dice que va a volver. Entonces, si alguien anda diciendo por ahí, anunciando terror, que ya viene Jesús en tal fecha, como se acuerdan que se anunció durante todo el tiempo y hubo una especie de sentimiento casi de miedo profundo, eh, un terror que invadió a la gente en el 2012,
que hayan personas que el 2012 le hayan dicho que el 2012 se terminaba el mundo, y hubo incluso que iba a haber un hecatombe a tal magnitud, o de tal magnitud, que la gente empezó a hacer hasta búnker. Búnker son habitaciones bajo tierra, generalmente, es una palabra de origen alemán, que no sé exactamente el significado, cómo se traduce, pero es como un lugar que, que está muy, muy protegido y que además está a prueba de explosiones o de digamos, situaciones meteorológicas como terremotos, y puede soportar todo ese tipo de cosas. Entonces, entonces la gente empezó a construirse cosas, empezó a juntar alimentos, porque venía el desastre y se anunció un desastre tremendo que al final y al cabo nunca se cumplió. Porque el Señor no anda jugando, hermano, Dios no juega. Por eso su confianza tiene que estar en Jesucristo, mi hermano. Su confianza tiene que estar en el Señor, no en lo que dice la gente. Por eso usted tiene la Biblia, usted la lee. Hay mucha gente que anuncia cuánta cosa y cuánta catástrofe, pero la única palabra certera es lo que dice la Biblia. Y por eso yo le estoy explicando esto, para que saque el temor de su corazón y ponga su confianza en Dios. Dios es el que le debe dar la confianza. Vamos a pasar tiempos difíciles, pero ahí, por eso le expliqué que para que pudiéramos decir que estamos a las puertas se tenían que cumplir una tribulación muy fuerte, y inmediatamente después, dice la Biblia, inmediatamente después de la tribulación iba a venir todos estos fenómenos en el cielo. Y usted va a decir, esto pasó, así como cuando yo veo la higuera que tiene higos, estamos ahí en una estación cercana, o cuando yo veo que está el viento del norte y que el cielo está nublado, y lo más probable es que haya lluvia, y generalmente es así. Bueno, así como usted lee eso, Dios le está diciendo, ahora cuando tú veas estas cosas, así como cuando lees que va a llover, de la misma manera que haces eso, que estás leyendo esa final de los tiempos, de la misma manera tú tienes una visión clara de que los tiempos están por concluir realmente. Entonces, pero antes no, antes tú no te hagas esa idea de que estamos, no, eso algunas veces son invenciones que hace la gente y aterroriza, porque todo el mundo anda aterrorizado, anda con miedo. Hermano, la Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Te roba tu vida, la felicidad, el gozo y la paz. Te mata, porque muchas veces hay gente que está metida en las drogas, está metida en cosas tremendamente dañinas y destructivas que creó para eso, y destruye todo, destruye los hogares, destruye la comunidad, destruye. Esa es la labor, dice que el diablo. La gente dice, yo no creo en el diablo. Sí, el diablo está muy feliz que no creas en él. El que se siente más feliz que no creas en él, porque así puede actuar tranquilamente. Pero es un espíritu rebelde y contrario a Dios. Entonces, que se genera un clima de terror. Por eso Dios motivó mi corazón para hablar de estas cosas, para que usted no se moviera en un clima de terror que le rodea, que toda la gente anda hablando y hay gente que le interesa aumentar el clima de terror. Mire, hermano, dentro de este clima de terror que hay mucha gente que le interesa que haya noticias, y haya especulación, y haya mentira, y haya engaño, para que la gente vea los medios de noticioso, o para generar expectativas. Esa expectativa, mire, para que usted pueda entender más aún. Hace unos días atrás que a alguien se lo mandé, me llegó una, lamentablemente yo no entiendo el alemán, pero estaba traducido, de una doctora que estaba en una plaza pública allá en Alemania, entregando información sobre el coronavirus. Esta doctora estaba muy molesta, pero extremadamente molesta, por la manipulación. Y ella dijo que trabajaba en el sistema de salud y que ella era testigo de toda la manipulación que se estaba haciendo en torno a este virus. Y ella dice ahí, para los que le interesen, está traducido, pero también está en alemán, se los puedo reenviar para que lo vean. El asunto es que ella está hablando y diciendo que el remedio para el coronavirus lo estaban haciendo antes que apareciera el corona. ¿Qué pasa? O sea, esto estaba programado. Entonces ella empieza a decir todas las cosas que se están, cómo hay un control,
cómo el miedo quieren controlar a través del miedo a las personas. Hay cosas que son reales, pero hay un control del miedo. Entonces, yo me estaba recordando, hermano, de un texto de la Biblia que a mí en lo personal me costó mucho entender, porque era difícil entender. Decía, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo le di vuelta a eso durante años pensando, Señor, pero en la tierra hay males de muchos, existen las enfermedades, existen los divorcios, existen las muertes, existen muchas cosas. Existe un montón de cosas en la tierra. ¿Qué tiene que ver eso con el dinero? Pero si tú empiezas a indagar, toma el asunto y le empiezas a seguir la colita, y llega al dinero. Y por ejemplo, ahora hay muchos intereses económicos metidos en empresas importantes que no tienen un poder alguno para querer obtener ganancias, no importa lo que salga. Una de las principales empresas que fomenta el aborto y financia a grupos muchas veces feministas, que no son los feministas de la primera ola, de los cuales yo siento mucho respeto, sino que son los feministas de esta época, porque los feministas de la primera ola peleaban duramente, y también había gente cristiana en eso, peleaban mucho por la igualdad de derechos, que la mujer tuviera una igualdad de derechos, cosa que me parece tremendamente importante. Entonces, y que tuvieran todas las posibilidades que tienen hombres. Pero ahora las feministas no son feministas, generalmente son personas hembristas, que odian al hombre y plantean otras cosas, y mezcladas con los derechos. Entonces, bajo esas circunstancias, hay clínicas que financian estos grupos de aborto, o sea, que les interesa, y hay una transnacional que ha sido demandada muchas veces por esto. Entonces, hay afán económico en todas las cosas, mi hermano. Y es triste conocer que este sistema imperante en el mundo, pero Jesús lo dijo. Entonces, detrás de eso, entonces esta doctora alemana estaba denunciando todas estas cosas. Y la gran pregunta que uno se hace es eso, hay un clima de terror, un clima de miedo que se sembró para que todo el mundo fuera. Una cosa es tomar las precauciones para no contagiarse, y otra cosa es vivir en un clima de miedo, ¿verdad? De terror. Bueno, para el que le interese que le mande esto, se lo puedo mandar. Yo ya no me queda poco para terminar, entonces quiero darle a la última parte de esto, y ya estamos terminando. Y dice, le estaba mostrando sobre las interpretaciones medio antojadizas que se le dan a algunas profecías. Vamos más allá. Entonces, ¿qué es la otra cosa que importa aquí? Que nosotros no podemos estar escuchando todas las cosas y llenarnos de terror y llenarnos de miedo, y usted va a escuchar muchas cosas, pero usted puede tener la certeza absoluta, completa, total, que solamente la palabra de Dios, que es la palabra del Señor, la que le va a dar a usted la certeza de lo que viene, de lo que va a ocurrir, de lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar en el futuro. No hay nadie más que le pueda dar la certeza de las cosas. Y si en alguien tiene que confiar, en la base sólida que es Jesucristo. Entonces el versículo 37 para terminar dice, más, 37, en adelante dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, Noé tenía más de 500 años, hermano, 500 años de edad. Y los datos indican que tardó entre 70 a 100 años en terminar el arca. Empezó a tener hijos a los 500 años. Cuando tenía 500 años empezó a tener hijos. Y en lo que crecieran los hijos para ayudarle a construirla, serían unos 20 a 30 años. Y Noé subió al arca cuando tenía 600 años. Durante todo el tiempo, por lo tanto se estima que entre 70 a 100 años. Durante todo el tiempo que el arca se construía, Noé dio testimonio de Dios, o sea, predicó, anunció lo que venía y llamó a las personas al arrepentimiento. Sin embargo, ¿qué obtuvo? Obtuvo como respuesta solo burla e indiferencia. El diluvio los sorprendió a las personas, a sus negocios, en su actividad diaria, porque no creyeron que el diluvio se produciría, aunque fue anunciado. No creían. Y Jesús, mientras estaba construyendo el arca, le estaba diciendo, esto va a ocurrir, cambien de actitud,
porque dice que la maldad era mucha, dice que el hombre tenía una maldad en extremo, ¿verdad? Dice, todo aquel que pone su fe en Jesucristo será salvo. Actualmente hay muchos testimonios de distintos tipos anunciando que el Señor vendrá. Sin embargo, las personas no solo ignoran a Dios, sino que también lo desafían con conductas, leyes y negándolo como Dios y Creador. Por eso Jesucristo dice que las personas se encontrarán realizando sus actividades normales cuando regrese y todo será tarde. Nuestra fe en Jesucristo es nuestra arca. El arca de salvación es su fe en Cristo. Su fe en Cristo. Las personas ahora se burlan, hacen leyes que son contrarias a la palabra de Dios, la gente dice que eso de estar creyendo en Dios es retrógrado, que eso es para los viejos, pero sin embargo la palabra de Dios tiene miles de años y sigue viva. Dice Timoteo 2, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardarme para aquel día. Y con esa palabra dice que Él es poderoso para guardarme para aquel día. Con esa palabra terminamos el estudio. Nos queda una parte más que sería la última parte para terminar esto del capítulo 24. Yo le digo, usted debe saber en quién he creído que es poderoso para guardarlo. No entre en este sistema de miedo que tiene a todo el mundo aterrado. No, su fe está en el Señor. Dice, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Usted tiene que ser obediente, yo sí le aconsejo, sea obediente a las autoridades, porque tampoco estamos llamados para desafiar. Dice la Biblia que debemos orar por las autoridades. Nosotros tenemos que ser respetuosos y no decir, es que yo tengo fe y salgo sin máscara. Eso es ridículo, hermano, eso es desobediencia y Dios no bendice la desobediencia. A usted no le están pidiendo ni una cosa que va contra su fe. Ponerse una máscara no es una cosa que va contra su fe. Usted tiene que ser obediente, responsable. Y en la medida que pueda realizar sus actividades, pero no entre en este clima de terror y de miedo que está invadiendo a las personas y los corazones de la gente. La palabra profética, para que se cumpla, tiene que cumplirse como dice la Biblia. Por eso yo me he tomado este tiempo para decirle, esto es como dice Jesús, no como suponemos. Y como dice Jesús, aún no se dan las condiciones. Yo lo aliento, mi hermano. Y para terminar ahora, vamos a tener la cena del Señor. ¿Qué es lo que es la cena del Señor? ¿Por qué hacemos la cena del Señor? La Biblia, el Señor dejó, después doy la palabra para que esté, o no, voy a tomarme este tiempo para si alguien tiene alguna pregunta o algo antes de hacer la cena y dar por terminado, porque ya no quiero que se nos pase mucho la hora, algunos tienen que hacer algunas cosas. ¿Hay alguna pregunta, alguna acotación que digamos a estos últimos tiempos? A todos ustedes les estoy mandando, les estoy enviando los apuntes para que revisen esto tranquilamente en su casa. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa con respecto a esto último? Usted puede tocar el micrófono y hacerla. Yo estoy dispuesto a contestar en lo que pueda, porque tampoco lo sé todo. Soy honesto con usted. No, la Biblia es muy grande y hay mucha gente que sabe más que yo. Pero en lo que yo pueda ayudarlo, lo ayudo. Si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenido Héctor. Libre, encantado de verte también. Qué rico verlo a ustedes. Que no tenía tiempo, siempre estaban ahí Está Hortensia, está la Caroline conectada, está la Ana Victoria, la hermana Estel que está en doble banda, David, la hermana Grisel, Andrés que debe estar trabajando, bienvenido a todos ellos. Entonces, la pregunta es si hay alguna acotación que hacer, o si no, tenemos la cena. Yo le dije que por favor tuvieran una copita, alguna cosa ahí, y el que no la tiene, bueno, participe igual en memoria. ¿No hay alguna pregunta? Bueno, si se acuerda al final, me la hace. ¿Qué es lo que es la cena? ¿En qué consiste la cena del Señor? La cena de Dios son ordenanzas. Jesús dejó 2 ordenanzas. 2. Es la cena y el bautismo. La cena del Señor y el bautismo. Algunos de nosotros también tenemos el lavamiento de pies, porque Jesús dice, así como yo lavé los pies a ustedes, lávense uno a otro, que es una señal de humildad. Pero vamos a entender que la cena, el contexto de la cena, ¿cómo es que Jesús originó la cena? El Señor tiene pactos, hizo pactos con el pueblo de Israel y con una persona que se llama Abraham. El pacto que hizo con la nación de Israel, pues con Abraham, se lleva como señal la circuncisión.
los judíos se circuncidan como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces la circuncisión es cortar la piel del prepucio, la piel del pene, que corresponde al prepucio. Entonces eso es circuncisión. Entonces todos los descendientes de Abraham iban a hacer eso, con el pacto que dijo que yo te multiplicaré como las estrellas del cielo, te haré como la arena del mar, una gran nación. Y el segundo pacto lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba capturado en Egipto, Dios escuchó su clamor y lo sacó porque su destino era Canaán. Entonces, la última noche, después de todos esos milagros, usted lo ha visto en películas, lo ha leído en la Biblia, de las plagas que hubo en Egipto, después de todo eso, la última noche fue el punto culminante cuando el ángel de Dios pasó haciendo morir a todos los primogénitos en las casas donde no estaba la marca de sangre. Había que poner con una ramita o con un hisopo, había que pintar el dintel de la puerta con sangre de oveja. Y cuando el ángel pasaba por ahí, veía la mancha, era un acto de fe, y pasaba y no moría el primogénito del animal o de las personas, cualquier. Cuando terminó eso, le dijo, cuando el faraón liberó al pueblo, lo soltó, por lo tanto le dio, Dios le hizo prometer al pueblo como señal de un pacto con Israel, que celebraría lo que los judíos llaman la Pascua. La Pascua es la celebración de la salida del pueblo de Egipto de Israel, y se comía con pan sin levadura. No tengo tiempo para explicar lo que significa eso. Se comía con hierbas amargas, que eran símbolos, y se comía rápidamente, porque tú sales rápido de la esclavitud, cualquier esclavitud sale rápido. Ahora las esclavitudes son de las drogas, son de dependencia extraña. Alguna vez hay gente que no tiene droga, pero depende de otra persona, que la está maltratando, que está ligada a esa persona. Bueno, de la esclavitud uno sale rápido. Entonces salgan rápido, no guarden nada, la masa la llevaban así sin hacer, la llevaban lista para cocerla y todo, y salieron rápido. Bueno, Jesús, una semana antes de su muerte, celebra la Pascua. Y toma y dice, y después que celebra la Pascua, termina de celebrar la Pascua, y llama a los discípulos y le dice, ahora, dice, terminamos, la Pascua se termina. Voy a hacer un nuevo pacto en mi sangre. De ahora en adelante, dice, mi sangre y mi carne van a ser mi nuevo pacto. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Entonces Jesús, vamos a tener ahí los elementos. Dice, es súper importante que usted entienda esto. El pan representa el cuerpo de Cristo. El pan no se convierte en cuerpo de Cristo. Nosotros no somos carnívoros. Es una representación. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Y dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo. Él cargó nuestras dolencias. Él cargó nuestros pesares, nuestras penas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Isaías 53 dice que Él llevó todo en su cuerpo. Entonces ahora cuando usted coma el pan, dígale a Dios, Señor, quita de mí esta preocupación o alivia esta enfermedad porque no es derecho. Eso es lo que representa. Y el vino representa la sangre de Cristo. Dice, esta copa, esto es mi sangre, que por vosotros derramar. El cuerpo de Cristo representa el alivio a nuestros dolores, a nuestras penas, a nuestra angustia. Ponemos sobre él todo, por eso murió en la cruz, llevó todos nuestros dolores. Y el vino representa el perdón de nuestros pecados, su sangre derramada, donde Dios nos puso en buena con él. Entonces ahora vamos a orar, después vamos a tomar el pan, el pan que tenemos, y vamos a ver la copa en memoria del Señor. Pero antes, un minuto, porque quisiera que pudiéramos escuchar algo. ¿Cómo puede hablar con él? ¿Alguien quiere hablar conmigo? Ahí va. ¿No puedo hablar con el Pastor Abel? Espérense un poquito, no sé. Yo quiero que echemos a andar. Cansados. No, espérense un poquito, perdón.
conscientes de Aquí. nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. ¿Alguien está hablando ahí que alguien quiere hablar conmigo? Voy a Sí. volver. ¿Quién quiere hablar conmigo? No, se escuchó una voz, por eso quería saber si alguien. Voy a. He cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Estamos, por favor, estamos todos y yo sufrí una interrupción y no sabía qué es lo que era. Espérense un poquito, mi hermano. No. Pastor Reina. Dígame. Grisel. Dígame, hermana Giselle. Buenas tardes, muchas gracias. Excelente palabra. Excelente, porque nosotros podemos aprender, así que se le agradece mucho, porque nosotros sabemos bastante poco, así que yo le agradezco ese tiempo que usted nos dedica para enseñarnos. Muchas gracias, Dios le bendiga. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, dice que el día que Jesús murió, tomó el pan. Toma el pan con su mano. Toma el pan o la galleta con su mano. Dice, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Voy a tener una oración antes de comer el pan, dándole gracias a Dios, porque tenemos que ser agradecidos. Señor, en esta hora, al tomar el pan, que representa tu cuerpo, nosotros te damos gracias porque tú llevaste en tu cuerpo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras penas, nuestras angustias, y no hay derecho legal para que nosotros arrastremos todo eso. Por eso ahora en un acto de fe, nosotros nos desprendemos en el nombre de Jesucristo de toda preocupación, de todo aquello que nos agobia, y creemos que tú, Señor, llevas nuestras cargas. Nuestra vida está puesta en ti, y aunque sea que muramos o que vivamos, te pertenecemos a ti, y tú nos levantarás un día de los muertos para vivir eternamente contigo. Si es que tú nos vienes antes y nos llevas vivos, Señor. Gracias a Dios. Te damos gracias y ahora tomamos este pan y lo comemos que representa tu cuerpo. Amén. Puede comer el pan. Y de igual modo dice la Biblia que tomó la copa que representa su sangre, la copa de vino. Dice, esto es mi sangre que por vosotros derramada. Dice el Señor que nos dijo cada vez que bebiera esta copa y comiera este pan, mi muerte anunciáis y anunciamos el retorno al Señor. Celebramos la cena, no siempre, las veces que podemos. En la Iglesia Católica llaman Eucaristía y nosotros le llamamos cena. Nosotros le estamos llamando cena y estamos celebrando la cena del Señor como en memoria del Señor, como Dios nos ordenó. Él nos ordenó hacer esto. Y ahora cuando tomamos la copa, le voy a hacer una proposición. Ahí no tiene que hablar, sino que en su mente decirle, si hay alguna cosa pendiente con el Señor, algún pecado, alguna cosa que usted no tenga, que sienta que le debe a Dios algo, usted no se siente perdonado en algo, dígale al Señor, Señor, invoco tu sangre que vertiste y que por tu sangre yo soy perdonado, y pídale perdón a Dios por aquello que le está perturbando. Que usted cree que algo hizo que no correspondía, o falló, o pecó, pídale a Dios perdón. E invoque la sangre. Dice la Biblia así dice la Biblia. Hijito, si alguno ha pecado, dice, invoque la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que tómese un tiempito de unos segundos para, en su mente, pedirle a Dios perdón por cualquier cosa que usted crea que no está bien. Entonces ahora vamos a beber la copa, el que representa el nuevo pacto en su sangre. Tome toda la copita nomás y dile gracias a Dios. Hágalo. Hermano, este es un acto solemne, pero no triste. Es una bendición. Algunas veces confundimos la solemnidad con penitencia.
No, hermano, esto es un acto solemne. Gracias, Señor, por lo que pasó. Bendito sea Dios que me hace libre. Ahora me siento más liviano porque sé que me ha perdonado mis pecados y que no tengo ni un mérito en eso. Hermano Mao, doy por terminado este evento ahora. Antes de despedirme, quiero una vez más reiterar, si mire, me estaba recordando, ya había saludado a la Silvia, pero para los que no estaban, Silvia estuvo de cumpleaños el viernes. Así que bendiciones, que Dios te multiplique, que te bendiga, te dé fuerza, te llene su gracia. A Silvia Carrasco. Para los que conocen a la hermana Jacqueline Terán, mi hermano Enrique me acaba de decir que su hermana, que estaba padeciendo un cáncer, falleció esta semana. Es todo lo que yo sé, falleció de cáncer y ella, Dios le prolongó sus días durante buen tiempo, pero ya terminó. Así que una vez más voy a pedirle a mi amado pastor Pablito, si no hay nadie más que tenga que decir, estoy súper feliz de ver a Isaac con su amada esposa, el anillo, estaba el bebé también, Ana Victoria, que gusto verte en la cámara también. Entonces ya, pues ahí está la Virgen, que está grande. ¿Ah? Está todo ahí, gracias. Que Dios, y ahí también está Ana Victoria con su hijo. Estoy feliz de ver a todos los niñitos integrados, espero que no se hayan aburrido, porque es un poco más grande, pero Dios es bueno. Y están aprendiendo. Ahí también está la Lisbeth con el niño. Sí, claro, ahí está, sí. Que Dios les bendiga, muchachos. Entonces voy a pedir al pastor Olivares, y una vez más, Liliana, muy feliz de tenerla. Qué gozo más grande verla. Y espero que haya sido aclarador para ustedes. Entonces, Pastor, dígame, ¿quién habla? Anita, Victoria, dime. Victoria, sí. Es que quería contarle una bendición también a los hermanos, porque estoy Amén. muy gozosa, porque Dios es muy bueno. Bueno, en primer lugar, todo esto de las reuniones, el Señor me ha fortalecido, me ha renovado, así que le doy muchas gracias a Dios por su vida también y por los hermanos que se conectan y por este sistema que realmente es de mucha bendición. A mí me robaron un auto en enero pasado. Y ya fue bien triste porque yo le tenía harto cariño al auto porque vivimos acá en la parcela ahora y sacaba a los niños al jardín y todo eso. Así que, bueno, al final el auto lo dimos por perdido. Pasó el tiempo y esta semana me llaman los carabineros y me dicen, tiene que venir a buscar su auto porque lo encontramos. Ay, le dije, pero ¿está desarmado? Le digo. No, me dijo, véngalo a buscar, que está andando y está en perfectas condiciones. Hasta te lo arreglaron. Me lo arreglaron. Me devolvieron el auto, aquí está. Ay, antes era dorado, ahora es rojo. Qué bueno. Entonces Amén. me lo arreglaron, le arreglaron la parte mecánica, le cambiaron los asientos. Y realmente yo me gozaba y le compartía a la gente en el metro porque justo ese día andaba cantando. Y les decía a las personas que no perdieran la fe, que confiaran en Dios, que a veces, aunque las cosas se vieran oscuras, Dios estaba trabajando alrededor de nosotros. Amén. Y que confiáramos en que Dios es fiel, que Dios es bueno. Amén. Así que eso quería compartirles, porque la fidelidad de Dios es una cosa material, pero a veces cuando uno pierde ese apego, a veces Dios te demuestra que Él te restituye lo mejor y te da mejor de lo que antes tenías. Amén. Quiero decirle a las personas que tanto, ahí aparece Romia, pero está Jessica, y tanto Jessica como Ana Victoria viven una parcela en Peña Blanca, y no hay acceso de colectivo, de micro, directo allá, así que tienen que caminar muchas cuadras para llegar a su parcela, y el vehículo es súper importante, así que feliz por eso, que Dios les bendiga, y contento. Entonces, hermano Pablo, ¿nos puede despedir una oración? Amén. Amén. Nuestro Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, agradecemos, Señor, este tiempo hermoso que nos permite, Señor, cada domingo sentarnos a los pies del Señor para escuchar sus instrucciones. Este difícil capítulo de Mateo, Señor, pero que nos ha arrojado luz y bendición a nuestro corazón. Gracias por Samuel, pastor, Señor bendito, bendígale. Señor, llena de su gracia, de su amor, de toda sabiduría para seguir proyectando todos estos estudios que traerán, Señor, bendición y construcción en el carácter cristiano y madurez en nuestra vida.
Señor, gracias, Padre, por haber tenido la cena del Señor, que nos permite, Señor, recordar su magnitud, la dimensión de su sacrificio, de su entrega por cada uno de nosotros, y que gozamos, Señor, de su presencia, de su gloria. Bendito Dios, a través de este sacrificio, de esta entrega, usted nos hace partícipes, Señor, de la gloria divina. Muchas gracias, Padre, por cada hermano, cada familia que está acá presente. Señor, si hay alguna dificultad, hay falta de salud, Señor bendito, usted extienda su mano de bendición, de misericordia y de sanidad sobre los cuerpos de nuestros hermanos. Señor, guárdanos, líbranos en este tiempo tan complicado, tan difícil. Ayúdanos a confiar, Señor, que estamos bajo su bendición de protección. Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad de dirigirnos al trono de su gracia. Oramos, imploramos todas estas bondades y las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una excelente semana. El jueves empezamos con un nuevo estudio en una serie que se llama El fruto del Espíritu, y vamos a ver vamos a empezar, vimos todo un aspecto medio negativo de los pecados, ahora vamos a partir con el fruto del Espíritu. Vamos a ver el amor, la paz, el gozo, la templanza, sanidad, y van a descubrir que no son 9 los frutos, las características, van a descubrir que son 11. Esa es la sorpresa. 11. Así que Dios los bendiga. Chao, chao a todos. Los quiero, que Dios me los bendiga. Ánimo. Buen fin de semana.